espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos al Padre. Te esperamos con los brazos abiertos, Señor. Te esperamos con trabajo para tu gloria. Invitaremos a cientos de personas y vendrán los que usted tiene escogidos para la salvación. Que tu palabra pueda correr como un río, Padre, y no detenerse. Que tu palabra, que es espíritu, espada, pueda correr firmemente. Porque todavía está el desierto en la alma y corazón, en las cadenas de cientos y miles que verán la palabra desatará sus grillos. El poder de la palabra romperá sus cadenas. Señor, con señales y milagros acompañados a la palabra, creemos firmemente que más de cientos y miles llamará junto con los que predican tu palabra en el mundo entero, para que usted, Padre, venga y cumpla esa palabra. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos: sí, ven, Señor Jesús. Comparta la palabra, reciba espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Rey. La tumba vacía. Hoy dimos dos elementos más: la posición de la piedra, amén, una gran piedra que no iba a ser removida por nada, ¿verdad? Ni aunque se diera mucho dinero, porque la pena capital para ellos era la muerte. Y el sello, símbolo del poder, ¿verdad?, de Roma, también no iba a ser removido, porque al ser removido los soldados serían ejecutados. Una guardia, ¿verdad?, con muchos soldados, más de 20, serían muertos por esa causa. Todo eso quedó revelado, amén, en la historia y con las siguientes apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mejor de eso, de la tumba vacía, iglesia, es que Jesús volverá de nueva cuenta. Tumba vacía. Lea conmigo en Juan 20, del 11 al 18, leemos juntos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Cuando uno estudia la fe, las diferentes filosofías, uno llega a la conclusión que estamos en la verdad, en el único que ofrece algo portentoso, amén, en el único en la Escritura que ofrece una vida eterna. Desde un principio el plan de Dios es que el hombre viviera una vida eterna,
Pero todos sabemos que con la caída del hombre, a través del pecado, los días del hombre se acortaron. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, dio la oportunidad, y nosotros vemos en la historia de la Biblia como hubo un hombre que caminó con Dios, dice la Escritura, y no murió, sino que Dios se lo llevó. Dice que él caminó con Dios, Enoc, amén. Y Dios mejor optó por llevárselo. Vemos la historia de aún Moisés, que sí dice que murió, mas nunca se encontró su cuerpo. Y también vemos la historia de otro siervo de Dios, gente muy cercana al Señor, el profeta Elías, amén, que él no murió, fue arrebatado en un torbellino vivo al cielo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, también dice que se entrevistó, amén, con Elías, con Enoc, amén, porque ellos están vivos. Entonces la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe cristiana, amén, porque ninguna otra religión o filosofía te ofrece algo más allá que lo que es la Escritura. Te ofrece vida eterna en esta tierra, y después dice, ¿verdad?, que seremos resucitados, unos para vida eterna y otras para vergüenza y condenación eterna, amén. Y nosotros podemos ver en la historia el testimonio de los padres de la iglesia. No solo la Biblia, ¿verdad?, nos afirma que Jesús resucitó, sino también los primeros predicadores, los discípulos de los discípulos, los primeros escritores. Ellos aseguraron, vieron y fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué no mira al que está a su lado y le dice: nos veremos en el cielo si permaneces en Dios? Mira al que está a su lado y motívese con esas palabras. Dígale: vale la pena, busques a Dios. No todo acaba con la muerte, amén, 60, 70, 80, 120 años máximo, sino que hay una vida eterna. Su nombre de la gloria. Los padres de la iglesia, que fue la era subapostólica, presentan muchas referencias. En el siglo II se dedicaron tratados, en este caso a Atenágoras y la obra atribuida a Justino Mártir. El profesor Bernard Rahm comentó: en la historia eclesiástica y en la historia del credo, la resurrección se afirma desde los primeros tiempos. Se menciona en la epístola a los Corintios de Clemente de Roma en el 95 después de Cristo, el más antiguo documento de la historia de la iglesia, y se hace mención de él continuamente a través de todo el periodo patrístico. Aparece en todas las formas del credo de los apóstoles y nunca es debatida, amén. La tumba vacía, la resurrección de Cristo, la tumba vacía es la evidencia, amén, de que Cristo resucitó. Otro escritor llamado Sparrow también dice que la substancia del evangelio de Ignacio en el 115 es Jesucristo, y la religión cristiana consiste en fe en Él y amor hacia Él. En su pasión y resurrección, Él encarga a los cristianos que estén plenamente convencidos del nacimiento, la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, en vano es nuestra fe, amén. Pero porque Cristo resucitó, nuestra fe está bien fundamentada. Su nombre, dele gloria al nombre de Cristo, y alábele porque Él vive hoy en este lugar. Jesucristo es descrito como nuestra esperanza mediante la resurrección. La resurrección de Jesús es la promesa de que nosotros también resucitaremos. Ignacio declara más adelante que la iglesia se regocija en la pasión de nuestro Señor y en su resurrección sin vacilaciones. Los hechos sobre los cuales Él descansa son la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección, amén. Por tradición para este tiempo,
En la mañana dice que las mujeres fueron a la tumba. Muchas iglesias hoy domingo por la mañana, ¿verdad?, se hacen reuniones, ¿verdad?, de oración, ¿verdad?, de búsqueda, recordando la tumba vacía. Al nombre de Cristo, dele gloria. Este escritor Sparrow dice que en la epístola de San Policarpo a los filipenses, alrededor del 110 después de Cristo, el escritor habla de nuestro Señor Jesucristo como habiendo soportado hasta la muerte por nuestros pecados, el cual Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte. Él dice que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y le dio gloria y un trono en su mano derecha. A su nombre dele gloria. El Jesús resucitado, dice, viene como juez de los vivos y de los muertos, y el que le levantó de los muertos también a nosotros nos levantará si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos. Alabe a Dios porque Él vive. Para Policarpo, el Jesús exaltado es el eterno sumo sacerdote, y la oración final del santo obispo antes de su martirio fue que él pudiera tomar una porción en el número de los mártires en la copa de Cristo para la resurrección de vida eterna de alma y cuerpo en la incorrupción del Espíritu Santo. Esos son los padres de la iglesia. Para ellos no había duda de que Jesucristo había resucitado. Usted me preguntará, predicador, ¿por qué nos comenta eso? Bueno, porque hoy en día habrá muchas generaciones que se les hará dudar que la Biblia es real, sí, que se les hará dudar que Jesús resucitó. Muchos dicen la Biblia es un libro más. No es un libro más. La Biblia es la palabra verdadera de Dios. Y los primeros padres de la iglesia firmemente predicaron lo que escucharon y aprendieron, que Jesús resucitó al tercer día para las nuevas generaciones. No quede duda que la Biblia es real, que los primeros padres de la iglesia ratificaron la resurrección de Jesucristo. Al nombre de Cristo, dele gloria. El ateísmo no pudo prosperar. Fue un lanzamiento de mismo maligno para que la gente ignorase a Dios. ¿Sí me explico? Mas sin embargo no pudo prosperar. ¿Por qué no prosperó? Porque ahí está Dios sosteniendo su palabra, sosteniendo su fe. Sin embargo, hoy en día otras filosofías van a querer arrasar el pensamiento del hombre para negar la eficacia de la palabra de Dios. Al nombre de Cristo, dele gloria. Dicen del tratado de Justino Mártir sobre la resurrección, esto hasta el año 100, trata con doctrina claramente cristiana. La oposición contemporánea a la fe aseguraba que la resurrección era imposible, que era indeseable, puesto que la resurrección era imposible, que era indeseable. Y puesto que la carne es la causa de los pecados, que era inconcebible, puesto que no puede haber significado en la supervivencia de órganos existentes. Ellos mantenían todavía más que la resurrección de Cristo era solamente en apariencia física, pero no en la realidad física. A estas objeciones y dificultades, Justino Mártir respondió que la palabra de Dios y los testigos de ese tiempo vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra escrita era testimonio de que Jesús resucitó, fue un hecho real. Al nombre de Cristo, dele gloria. Tertuliano fue otro padre latino para el año 160. Él escribió también, ¿verdad?,
Dice, una completa educación lo preparó para escribir exitosamente en griego y en latín, lo mismo como para la política, la práctica de la ley y la elocuencia forense. Durante 30 o 40 años vivió licenciosamente y alrededor del año 190 después de Cristo abrazó el cristianismo con profunda convicción. El resto de su vida la dedicó fielmente a defender la fe cristiana contra los paganos, judíos y herejes. Fue un firme defensor de la fe. Alabe a Dios porque Él vive. Estos fueron los padres de la iglesia dando testimonio de la tumba vacía, de la resurrección de Jesucristo. Dice, debes suponer que estos hombres no tenían la motivación o las normas históricas para investigar realmente a la resurrección de Cristo. Los padres considerados como autoridad o realmente investigaron la resurrección de Cristo, consideraron como autoridad o altamente autorizados por la iglesia en ese tiempo, y ellos, ¿verdad?, tanto la iglesia de Oriente, ortodoxa, anglicana, respetados por los reformadores y habiendo recibido adecuado crédito por parte de todos los teólogos, son borrados del mapa por la incredulidad. Son considerados dignos de crédito en lo referente a la teología apostólica o próxima a la apostólica. Sin embargo, en asuntos de hecho no se les concede ni una pizca de testimonio evidencial, pero esto debe ser así. De otro modo, la incredulidad no lograría que su caso fuera aceptado. Estos padres dieron testimonio, amén, y son los escritos, las evidencias que tenemos posteriores a la Biblia de que Jesús resucitó, de que la tumba estuvo vacía. La tumba vacía es porque Jesús estaba muerto. Y fíjese, vaya Juan 28, al ser un acontecimiento único en la historia de la humanidad, los discípulos, dice la palabra, que ellos no creyeron. Las mujeres estaban incrédulas. Pero Juan 28, tal vez Juan recordando las palabras de Dios, es el único que dice que entonces sentó también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Fue el único que creyó. En este relato, ¿verdad?, fue Juan el que tenía esa fe y no necesitó apariciones posteriores, sino desde un principio vio y creyó. Usted y yo debemos de seguir ese ejemplo, amén. No sé, está en duda, pero algún día, mire, todos los que están en escuela primaria, secundaria, principalmente los que entran a universidad, a veces maestros, ¿verdad?, que estudian literatura, filosofía, pero que no conocen la Biblia, pero que sí ejercen influencia en los jóvenes. Ellos se atreven a decir, Jesús fue un mito nada más, Él no fue real. Sin embargo, la historia, la evidencia, los escritos, la misma Biblia nos dan testimonio que Jesús resucitó realmente. El sepulcro vacío quedó como un hecho histórico, pero fueron las subsiguientes apariciones las que afirmaron la fe de los discípulos. En los evangelios se relata la tumba vacía. Es un hecho histórico irrefutable. Nada había que argumentar de la tumba vacía. Todos, amigos y contrarios, sabían que estaba vacío. Las únicas preguntas dignas de discutirse respecto de él eran por qué estaba vacío y qué era lo que demostraba que estaba vacío. Para ese tiempo era una novedad. El abogado inglés Frank Morrison dice, en todos los fragmentos y ecos de esta lejana controversia que ha llegado hasta nosotros, en ninguna parte se nos dice que alguna persona responsable declarara que el cuerpo de Jesús se hallaba todavía en la tumba.
únicamente se nos dan razones por las cuales no está allí. A través de todos estos antiguos documentos corre persistentemente la idea de que el sepulcro de Cristo está vacío. Diga usted conmigo: el sepulcro estaba vacío porque Jesús resucitó. Al nombre de Cristo, dele gloria. Vaya a Mateo 28, por favor, para complementar este estudio, esta palabra. Por eso es bueno que usted crea en la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente allá afuera, no al entendimiento, amada iglesia, no en conocimiento de la palabra de Dios, pero mucha gente allá afuera, iglesia amada, duda de la palabra de Dios, no con conocimiento ni con Biblia, pero sí, amado hermano, no ejerce fe en Jesucristo. ¿Por qué? Simplemente porque vive su vida materialmente y come y duerme y piensa que puede vivir como quiere. Mateo 28:11. Piensa que puede hacer lo que quiera. Si se le invita a que se acerque a Cristo, pone duda, no lo quiere hacer, porque en su vida no existe la fe de Jesucristo. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído, leemos en Mateo 28:11 este hermoso relato. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué ellos tratan de obrar fraudulentamente? La fraudulencia de esta acción se intenta hacer ante la verdad histórica de que Cristo resucitó. El sepulcro vacío era tan notorio para ser negado. Aunque en un relato apócrifo de la época medieval, donde se dice que Judas robó el cuerpo, nunca se niega la tumba vacía. Por eso es que los soldados y los judíos en ese tiempo se pusieron de acuerdo para negar, ¿sí me explico?, la eficacia del cuerpo, pero la tumba nadie niega que estaba vacía. Otro hecho también que es importante verlo en la Biblia, vaya usted a Mateo 27:60, por favor, es la posición de la piedra. Los diferentes evangelios relatan, ¿verdad?, la tumba de Cristo y la piedra que se puso en el sepulcro. Mateo 27:60, al nombre de Cristo de la gloria. Gócese porque Él vive. La tumba vacía, su resurrección. Iglesia amada, es el puntal de nuestra fe. Mateo 27:60 dice: y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se usa la palabra culio, que es rodar. Se piensa que la cueva, ¿verdad?, estaba a las faldas de una gran roca donde se rascó y donde esa piedra quedó completamente empotrada en la entrada de esa tumba. Vaya usted ahí más adelante a Marcos 16, 3 y 4. El relato de Marcos también utiliza ese mismo razonamiento y dice el versículo 3 de Marcos 16: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Las mujeres tenían la duda si ellas eran las primeras que iban a la tumba, pero sabían que la tumba, la piedra puesta en la tumba no era fácil de remover, y se preguntaban: ¿quién nos removerá esa grande piedra? Y ese texto complemento también en Lucas 24:2, vaya ahí adelantito. El relato de Lucas también habla acerca de esa gran piedra, al nombre de Cristo de la gloria. La posición de esa piedra habla de algo, ¿verdad?, muy fuerte, muy portentoso, que no fue removido, después veremos, por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Y dice la palabra: y hallaron removida la piedra del sepulcro, al nombre de Cristo de la gloria. Y en nuestra cita original de Juan 20:1, el primer día de la semana, un día domingo tal vez para nosotros, dice la palabra que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Es decir, al colocarse esa piedra, también se mandó a que se pusiese un sello en esa piedra. Vaya usted a Mateo 27 de nueva cuenta, rápidamente. Se colocó el sello en presencia de la guardia romana, que fue dejada para proteger esta señal de poder del imperio romano. Eso es tan antiguo que el sistema romano sigue esa forma. Cuando el Estado quiere poner autoridad, pone sellos. Clausuran un negocio, una construcción, una empresa, y dice la ley penal que cualquiera que violase ese sello comete un delito penal con pena de cárcel. Desde el derecho romano, desde ese tiempo, dice Mateo 27:64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Había dos elementos, ya vimos la guardia, más el sello que se puso en esa grande piedra, que no fue removida por voluntad humana. Ese sello, todo mundo tendría miedo de removerlo, y quienes tendrían más miedo es los soldados romanos. No se atreverían, si me explico, a removerlo, porque las penas para ese tiempo eran penas de muerte. Por eso es que ellos estaban para proteger ese sello. Pero dice la palabra, vaya usted a Mateo 28:4, que no fue una obra humana, que no fue una fuerza humana, sino el poder de Dios retumbando en ese lugar. Así como cuando Cristo expiró hubo un gran terremoto y muchos creyeron, así también aquí un gran terremoto, ¿verdad? Removió la piedra, y dice la palabra: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sí me explico? El grande poder de Dios moviéndose, y sin darse cuenta ellos, ¿verdad?, estaban en un grande problema, porque Dios mismo removió la piedra, removió el sello por el poder de su presencia. Para los romanos, vaya usted a Hechos 12:19, por favor. Lo único que importaba era resguardar el sello. Aquí el castigo para quien lo moviera era la muerte. Hechos 12:19, vemos un acontecimiento similar de prisioneros que desde luego
ellos, ¿verdad?, al fallar recibieron la pena capital, porque así funcionaba el derecho romano, así eran las consecuencias para ese tiempo. Hechos 12:19, por favor, puede leer conmigo. Dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Sí me explico? También relata Pablo que cuando Pablo, ¿verdad?, estaba en la cárcel y ellos estaban cantando himnos y las rejas se abrieron, dice que el carcelero prefería matarse antes que ser descubierto que un reo se había ido, porque sabía que la pena era de muerte para esa acción. Entonces, el día de hoy no es que usted tenga duda, iglesia, pero sí para que afirme su fe. En el mundo le van a llamar religioso, en el mundo le van a decir que pierde usted tiempo, en la universidad tal vez el mismo gobierno le van a decir que crea en filosofías de hombres muertos, que simplemente fueron buenos pensadores, pero que ya murieron, que tal vez Dios no existe, le van a decir, pero el hombre no conoce ni siquiera, ¿verdad?, todo lo que está de especies en la tierra. El hombre no conoce el universo, y yo creo que esta era se va a acabar, iglesia amada, antes, ¿verdad?, que Jesucristo vuelva de nueva cuenta. Se va a cumplir la palabra, esta era terminará para dar lugar a una nueva era. Yo le invito, iglesia, al recordar la tumba vacía, al recordar que Jesucristo resucitó, y después nosotros vemos en la escritura que Jesús se apareció muchas veces, amén. 40 días anduvo, se apareció a las mujeres, a los discípulos, se apareció, dice Primera de Corintios 15, ¿verdad?, del 13 en adelante, dice que se apareció a más de 500 personas a la vez. Un hecho público, un hecho real, pero que hoy lo complementamos, iglesia amada, con el testimonio de los padres de la iglesia, que estuvieron dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo. Nadie entregaría su vida por un mito, ¿sí me explico? Nadie entregaría su vida por una falsedad. Nadie entregaría su vida, ¿verdad?, por un relato que quién sabe si sería verdad. Sí, amado hermano, pero ellos entregaron su vida porque sabían que Jesús había vencido la muerte con poder. Los padres de la iglesia, los primeros escritores, no tuvieron duda de la resurrección de Cristo. Y también los grandes historiadores y teólogos de todos los tiempos han escrito decenas y decenas de libros y capítulos para resaltar, iglesia amada, la resurrección de Cristo. La tumba vacía. Hoy dimos dos elementos más: la posición de la piedra, amén, una gran piedra que no iba a ser removida por nada, ¿verdad?, ni aunque se diera mucho dinero, porque la pena capital para ellos era la muerte, y el sello, símbolo del poder, ¿verdad?, de Roma, también no iba a ser removido, porque al ser removido los soldados serían ejecutados. Una guardia, ¿verdad?, con muchos soldados, más de 20, serían muertos por esa causa. Todo eso quedó revelado, amén, en la historia y con las siguientes apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mejor de eso, de la tumba vacía, iglesia, es que Jesús volverá de nueva cuenta. Si usted basa su fe en esa gran promesa, si usted basa su fe en que lo que Jesús prometió lo cumplirá, usted permanecerá sí firme, y solo firme ante su fe en nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que usted viva,
No importa lo que usted pase, su fe permanecerá firme y dirá las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Algunas personas abandonan su fe por causa del esposo, otras personas por la esposa, los jóvenes por la novia, las señoritas por el novio, ¿sí me explico? Algunos por el estudio, por el trabajo y por muchas razones, por las decepciones, y millones por la falsa religión católica, la falsa religión testigos, la falsa religión mormónica, la falsa religión de Mahoma o de Buda con filosofías. Pero la iglesia del Señor oye su voz y le sigue, y tiene firmemente la convicción. Las mujeres que están hoy acá, yo quisiera que se pusieran en la mente y el corazón de las primeras mujeres que fueron a la tumba, ¿sí me explico? Corriendo para ir y ver el cuerpo de Jesucristo. Y ellas fueron las primeras escogidas para dar el mensaje a los discípulos: Jesús no está muerto, Él se me apareció y Él está vivo. Una de ellas pudo decir: quise tocarlo, mas no me lo permitió, porque todavía no había subido a su Padre. Usted tiene que tomar esas conclusiones, mujer que está en este lugar de oración, y usted le puede decir al Señor de todo corazón, y yo le invito a que así lo haga: gracias, Jesús, porque en usted tengo esperanza de vida eterna. No basta con mis 40, 50, 60, 70 años. Sé que tengo vida eterna. Por eso me aferro a usted y a su esperanza. Órele al Señor de esa manera. Confirme su fe. Lleve su fe más adelante. Dice la Biblia que vendrá para una iglesia caliente y no una iglesia tibia. Dios no te quiere a medias, iglesia. Dios te quiere completamente en fe y entrega a Él. Si usted escucha esa palabra, también ore al Señor. Padre, agradecemos tu vida, agradecemos tu poder y tu testimonio. Nosotros no necesitamos otro elemento más para creer en usted. No lo necesitamos. Nos basta la veracidad de su palabra. Complementamos con otras cosas para aquellos que el maligno les quiera poner duda. Complementamos con otras cosas la historia de los padres, la literatura, la arqueología, solamente para ayudar a las nuevas generaciones. Pero la tumba vacía es la evidencia del poder de Dios, del poder de su resurrección y sus apariciones, que los hombres que las vieron, nosotros volveremos a verlo en promesa, algún día Jesucristo regresar. Y yo te digo, mi Padre, por medio de Jesucristo, y aún teniendo un tiempo de vida y ministerio donde queremos dar fruto, mi Padre, repito tu palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo quiero entrar en esa ciudad, en esas puertas. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Oremos al Padre. Te esperamos con los brazos abiertos, Señor. Te esperamos con trabajo para tu gloria. Invitaremos a cientos de personas y vendrán los que usted tiene escogidos para la salvación. Que tu palabra pueda correr como un río, Padre, y no detenerse. Que tu palabra, que es espíritu, espada, pueda correr firmemente. Porque todavía está el desierto en la alma y corazón, en las cadenas de cientos y miles que verán la palabra desatará sus grillos, el poder de la palabra romperá sus cadenas. Señor, con señales y milagros acompañados a la palabra, creemos firmemente que más de cientos y miles llamará junto con los que predican tu palabra en el mundo entero, para que usted, Padre, venga y cumpla esa palabra. Ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos sí. Ven, Señor Jesús. Comparta la palabra, reciba espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Rey.